El tema de hoy se llama El propósito eterno y el pueblo cristiano maduro. A ver, voy a irlo desarrollando desde ya. Lo primero que quiero decir es que si no empiezo a entender el propósito eterno en mi vida y en la del pueblo de Dios, entonces siempre voy a mirar cada circunstancia como algo casual, algo que no tiene mucho sentido. Me explico. Si yo no tengo la esperanza puesta en la eternidad, cuando me enferme no voy a saber cuál es el propósito de esa enfermedad y no voy a poder encontrar las bendiciones que están con esa circunstancia. Hoy quiero empezar con 3 preguntas. La primera parece absurda porque se supone que yo quiero vida eterna. Sin embargo, ¿para qué quiero llegar a la vida eterna? ¿Lo has pensado, hermano? ¿Has pensado qué es lo que hace que te inclines a buscar la vida eterna? Ya la tienes por la salvación que el Señor Jesucristo te dio. Pero yo he visto muchos cristianos que no piensan, no caminan en función de la vida eterna. Ellos están demasiado aterrizados en las cosas de este mundo. Entonces, ¿para qué quiero llegar allá? ¿Qué es lo que busco? Descanso, reposo, encontrarme con la presencia de Dios, ya no tener más lágrimas ni sufrimientos, ¿o qué otra cosa? Otra pregunta relacionada, aunque no lo parece, es si Dios lo tiene todo, porque es Dios, ¿para qué quiere un pueblo que lo siga voluntariamente? ¿Para qué quiere Dios que tú lo obedezcas? ¿Para qué quiere Dios que tú quieras caminar en el Evangelio? Y entonces viene la tercera pregunta. Si Dios, que es omnipotente y puede transformar cualquier cosa en un instante, ¿para qué pone en esa tarea a seres imperfectos como nosotros? Porque es cierto, sabemos que la transformación la produce Dios, pero sabemos que Dios también nos pide esfuerzo para pulir nuestro temperamento, quitando cada vez más la desobediencia, la falta de perdón, la falta de sabiduría, y eso hace que nos esforcemos junto con el Espíritu Santo. Bueno, entonces vamos a tratar de resolver estos planteamientos hoy. Vamos a mirar 4 puntos. Voy a hacer un sumario para empezar, para que no andemos como tan desorientados. ¿Qué es lo que Dios busca desarrollar en cada uno de nosotros? ¿Cuáles son las características del cristiano maduro? Es el primer punto. Porque con eso entenderemos qué clase de ejército o de pueblo está formando. En segundo lugar, ¿para qué Dios está reuniendo un pueblo con esas características? ¿Te lo has preguntado? ¿Para qué una iglesia? ¿Para qué la iglesia universal del Señor Jesucristo? ¿Para qué va a arrebatar a la iglesia? Todo eso está implicado en ese segundo punto. En un tercer punto, entonces, esas características de la santidad, ¿cómo van a ser usadas en la eternidad? ¿Para qué van a ser usadas? Y en último lugar, como un cierre, una pregunta redonda es, ¿para qué una eternidad? Sobre todo sabiendo que Dios no hace nada en vano. Como sabemos eso, entonces suponemos que la eternidad tiene un fin y un propósito. Es decir, un derrotero, una indicación. Pero escasamente pensamos en eso. Entonces hoy vamos a tratar de resolver algunas de estas cuestiones, más con preguntas que con respuestas, porque aquí empieza cierta escasez de revelación bíblica. Rápidamente vamos a mirar entonces el primer punto. ¿Qué es lo que Dios busca desarrollar en ti? ¿Cuáles son las características
que tú debes tener para ser considerado un cristiano maduro. En términos generales, en primer lugar, una unión consciente con Cristo. Entonces es vivir desde el entendimiento de que ya no vivo yo, no por mi esfuerzo, por mejorar, sino como una realidad que habita en mí. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es vital, porque el cristiano, el que está iniciando su vida espiritual, se esfuerza en muchas cosas. Se esfuerza por orar, por leer la palabra, pero pronto se da cuenta que no es tan fácil. Entonces empieza a descubrir que hay una doctrina de gracia que es la que dice que vive Cristo en mí y que Él es el que va a producir la transformación que yo necesito. El cristiano maduro vive su vida en función de la vida de Cristo. Mejor dicho, Cristo vive su vida en el cristiano maduro. Significa que el cristiano maduro no busca entonces su identidad en logros, en reconocimientos, en ministerios, ni en relaciones siquiera. Sabe que su valor es implícito y de pronto cuando pierde algo, por ejemplo un trabajo, cuando pierde la reputación, cuando pierde una relación, no se derrumba. Miren que estamos hablando del cristiano maduro, porque lo que él es no estaba dependiendo de nada de eso. Su centro de gravedad es Cristo, no las circunstancias. Por eso las emociones ya no lo afectan. Ya vive en función de lo que cree, no de lo que ocurre. Pero ¿para qué quiere Dios una unión voluntaria con sus hijos? Sí, eso lo hemos predicado muchas veces. De tapa a tapa, la Biblia es una historia de amor. Un Dios buscando a sus criaturas para amarse mutuamente. ¿Pero para qué? ¿Para qué más allá? Segunda característica, un amor que es ordenado por Dios, con desprendimiento genuino, sin buscar beneficiarse nunca de ninguna relación. Mateo 22, 37 al 39 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una vez más, podemos preguntar aquí, ¿para qué el amor? Bueno, ya sabemos algo, ya hemos estudiado que el amor es como el pegamento que mantiene unida la creación perfecta. El amor es la armonía, ya no hay roces, ya no hay disgustos, ya no hay peleas, porque el amor ha ocupado el lugar del lubricante entre las relaciones. Entonces un creyente maduro puede amar a alguien y al mismo tiempo establecer límites saludables con esa persona. No se deja usar tampoco. Esta es una señal inequívoca de madurez. Y repito, ¿para qué necesita el Señor a maduros en el amor? ¿Qué será lo que Él está pensando en esa eternidad que requiere que lleguemos empapados del amor de Jesucristo? ¿Solamente para sentarnos allá en la eternidad a amar al Señor y ser amados por Él? ¿O hay algo más? ¿Por qué tenemos que aprender a amar a los demás, a nuestro prójimo? Otro aspecto de la madurez, discernimiento espiritual. El cristiano maduro distingue voces. ¿Quién le habla? ¿En qué tono? ¿En qué grado de sinceridad? Motivos y tiempos. O sea, puede leer la realidad desde el espíritu, no desde la carne ni de lo que le ha enseñado la cultura. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, por la experiencia,
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pueden descubrir al verdadero pastor por diferencia del falso, al verdadero amigo también, y separan entonces las amistades que no les convienen. El discernimiento maduro es sabiduría tranquila. Ese discernimiento puede decir, aquí hay algo que no está bien, pero sin ningún drama, sin establecer tragedias, porque esa capacidad se desarrolla con los años de práctica, con errores también y con corrección. Bueno, ¿y para qué necesita Dios hijos con criterio en la eternidad? Espero que ya me estén acompañando en estas preguntas y ya se haya empezado a formar un cierto nivel de curiosidad. El sufrimiento en el maduro hace que no huya del dolor, sino que lo transforma en compasión y sabiduría. Es quebrado, pero ese cristiano se levanta reconstruido. Romanos 5, 3 al 4 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La presencia de la persona que ha sufrido profundamente acompaña a otras en su dolor, y eso no se aprende en seminarios, se aprende en la escuela del Espíritu Santo, del sufrimiento. Y otra vez, ¿para qué necesita Dios hijos con paciencia en la eternidad o hijos con consolación, que sepan consolar a otros? ¿Para qué? La humildad, otro atributo del cristiano maduro. Su grandeza es invisible para sí mismo. La persona humilde no se ve en ningún momento como alguien grande, sino todo lo contrario. Filipenses 2, 3 al 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí está. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El cristiano verdaderamente humilde simplemente sirve, cede, escucha y corrige sin necesidad de que nadie lo reconozca. ¿Para qué la humildad con sometimiento voluntario en la eternidad? Todas estas características son las que conforman el carácter bien estructurado de un hijo de Dios, que necesariamente, por lo que dice la palabra, va a ser llamado a ocupar una posición en la eternidad. ¿Para qué Dios entonces está reuniendo a un pueblo con esas características? Porque resulta que Él está mirando en las iglesias y está viendo cuál es el verdadero corazón dócil al discipulado de Cristo. Y va entonces estableciendo ese pueblo como lo que se llama la verdadera iglesia espiritual del Señor Jesucristo. La iglesia espiritual está conformada por aquellos cristianos que están siendo perfeccionados libre y voluntariamente hacia la figura de Cristo. Y el Señor está reuniendo ese pueblo. La palabra nos dice que es para su gloria, pero también nos insinúa que más allá de su gloria, Dios está buscando algo más. Y es que el Señor está construyendo una familia, una relación, repito, una familia, una relación, no una audiencia, a diferencia de lo que pasa en la iglesia hoy en día, donde uno se sienta a oír. El Señor está buscando un grupo que pueda llamar familia, que sea activo
que se desempeñe en muchos aspectos en la eternidad. Y entonces aquí es donde empezamos un poco a especular, y por eso les pido comprensión y elasticidad espiritual, porque si bien es cierto que hay palabra que nos orienta un poco, no hay una doctrina como tal de lo que yo voy a decir. Entonces parece que hay un propósito triple por la cual el Señor está reuniendo un pueblo para la eternidad. Primero, una demostración a nivel universal. La humanidad redimida es el argumento más contundente de todo el universo contra el mal. Efesios 3, 10 al 11 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Meditando en esta palabra, descubrimos que hay un propósito en la Iglesia, y es que la Iglesia va a ser mostrada ante las huestes espirituales, angélicas y también las de maldad. Y se va a mostrar como unos redimidos, sacados de lo peor del pecado, en su disciplina el Espíritu Santo los transforma hasta convertirlos en una familia de Dios. Y esa familia está ahora dispuesta a vivir en la eternidad para desarrollar el propósito de Dios. No vivimos solamente para ser testigos ante los hombres, vivimos ante un público universal que observa si la gracia de Dios realmente produce milagros, realmente transforma la naturaleza humana. Cada vida genuinamente cambiada es una prueba que desafía entonces la acusación de que el amor de Dios es como una ilusión. Al final se va a levantar toda la familia de Dios dando testimonio al universo. El segundo propósito de esa tripleta en cuanto a lo que Dios está buscando es cohabitación y comunión. Dios quiere compartirse a sí mismo con seres que puedan recibirlo libremente. Tú, yo, hermanos. Nos estamos planteando entonces que Dios quiere darse en su totalidad. Y si es darse, obviamente va a haber una plenitud de la vida de ese creyente, pero todo eso tiene que tener un objeto. La Trinidad es comunión eterna. Lo podemos percibir en el principio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de cualquier creación, viviendo en amor perfecto. Ahora resulta que el pueblo maduro es invitado a participar de esa naturaleza, no a observarla desde afuera como lo estamos haciendo en este momento. La segunda de Pedro 1:4 nos dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Miren, ahí está, Dios se está dando su naturaleza divina, su carácter divino, lo está participando a la criatura imperfecta, para que un día llegue a ser completamente partícipe de él. Lo que Dios está haciendo al reunir y madurar un pueblo es ampliar esa comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, no porque Dios sea incompleto, sino porque el amor de Dios es desbordante y es inclusivo, quiere abarcar todo lo que está alrededor de Dios, y todo es simplemente la creación y sus criaturas.
Entonces el pueblo maduro es invitado a habitar dentro de ese mover de amor, de esa dinámica de amor de la Trinidad. Y el tercer punto nos muestra que hay señales bíblicas de que Dios no quiere actuar solo en la eternidad. Es lo que llamaríamos una coagencia de dominio. Dios está buscando colaboradores, no espectadores. Eso nos lo va a mostrar ahora Génesis 1:28, porque el hombre fue hecho para gobernar desde el principio. Y esa vocación no ha sido cancelada, va a ser aumentada, elevada. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aparentemente, esa palabra quedó truncada con el pecado de Adán. Ya nadie más puede decir que sojuzga y señorea sobre la creación. Pero como Dios no hace nada en vano, el propósito está siendo reescrito, recreado en aquellos maduros que caminan voluntariamente con Dios. Entonces, el carácter forjado en la tierra, ese que tú estás de alguna manera soportando, sufriendo, aguantando, pero también disfrutando. Por ejemplo, la honestidad en el sufrimiento, la fidelidad en lo pequeño, el discernimiento. No es solo preparación para soportar esta vida, es un entrenamiento para gobernar. Cada prueba que un creyente atraviesa bien es formación para responsabilidades eternas que aún no podemos imaginar. No hay mucha revelación sobre eso, por tanto, no podemos profundizar. Entonces, el tercer punto a considerar es cómo esas características que Dios ha estado desarrollando en su pueblo, primero en cada individuo y después en la constitución de su pueblo, de su familia, van a ser usadas. O sea, ¿qué implicará ser reyes y sacerdotes? Apocalipsis 5:10 y 22:5, donde se nos dice que somos hechos reyes y sacerdotes, no se refiere solo a títulos honoríficos, títulos vacíos. Tenemos que estudiar qué es lo que hace un sacerdote. En primer lugar, mediación continua, no entre Dios y los hombres, porque eso es exclusivo de Cristo, sino quizás entre Dios y dimensiones de la creación que aún no están plenamente integradas con Él. Eso es lo que va a ocurrir, por ejemplo, en el milenio. Si bien es cierto que el milenio es una tierra transformada de alguna manera, y es ahora un gobierno de Dios en su representante divino, que es Jesucristo, va a haber todavía tendencia al pecado. Entonces el cristiano que ha sido transformado y convertido en iglesia, que baja a cogobernar como sacerdote, va a tener la función de mostrarle a aquellos que no están capacitados qué es lo que deben hacer para entrar en la armonía de ese milenio. No está muy claro es cómo va a ser en la eternidad, pero podemos extrapolar algunas cosas. El sacerdote también tiene acceso permanente a la presencia de Dios. El sacerdote vive ante Dios, no de visita. Eso implica una intimidad que no es solo contemplativa, es una intimidad que tiene que ser enseñada. Esa es la función del sacerdote. Mostrar a los demás cómo deben relacionarse con Dios. Mediación continua, acceso permanente y por último intercesión
también continua, lleva la creación hacia Dios en un flujo sin obstáculos y trae a Dios hacia la creación. Como sacerdotes, ahora como reyes, produce un gobierno real, no sabemos exactamente sobre qué, sobre algún orden de la nueva creación. Las parábolas nos hablan de ciudades, de la parábola de los talentos, de las minas, perdón, nos dice, te daré autoridad sobre 10 ciudades. Y Apocalipsis 21-24 habla de reyes que traen su gloria a la nueva Jerusalén. Entonces va a ser un flujo de doble vía. Y no sabemos qué otras dimensiones del cosmos en la eternidad. El rey tiene que tomar decisiones con autoridad delegada de parte del verdadero gobernante que es Jesucristo. Tiene que ejecutar instrucciones con ejercicio de juicio maduro. Y eso es lo que requiere exactamente el tipo de carácter que está siendo forjado en nosotros ahora, que podamos ejercer el gobierno después, porque hemos entendido aspectos que el recién llegado no comprende. Y por último, reinar no es solo mantener, es construir, es desplegar un potencial. Aquí podemos especular que de pronto la nueva creación pueda tener una historia en desarrollo, una exploración continuada, por lo que decíamos que el Señor no hace nada sin propósito. Entonces no podemos tener en mente una creación estática, donde el tiempo no fluye, no transcurre, donde no hay historia. Va a haber otro tipo de historia, otro tipo de tiempo, otro tipo de acciones consecutivas, diferentes a las que tenemos ahora, pero las va a haber. Entonces, llegamos a la parte final. ¿Para qué una eternidad? Sabiendo que Dios no hace nada en vano. Esta es la parte más profunda y difícil de comprender. La eternidad, por lo que está escrito en la palabra, no es nada estático, es una plenitud dinámica. La Nueva Jerusalén tiene puertas abiertas, por ejemplo. Tiene naciones que entran y reyes que traen ofrendas. Eso está en Apocalipsis 21. Es dinámica, hay movimiento, hay intercambio. Mi esposa usaba mucho una frase que realmente explica esto. El mundo sobrenatural es mucho más real que este que nosotros creemos nuestro hogar. Allá vamos a descubrir que este mundo era más bien una especie de ilusión, que la eternidad es lo más real y por tanto en algunas cosas un poco parecida a este. No va a ser un cambio tan chocante de pasar de un estado de dinamismo ahora haciendo muchas cosas a no hacer nada en la eternidad. Eso no va a ser así. La creación tiene una trayectoria, no solo un origen. Si Dios creó un cosmos con leyes, con tiempo, con historia, con desarrollo, y si la redención restaura y eleva en vez de borrar, entonces la eternidad podría ser la continuación desbloqueada de ese proyecto creativo del Edén, sin las limitaciones del pecado y la muerte. Me explico. El Señor hizo un paraíso con un propósito. El propósito no se cumplió. Entonces ahora el Señor establece una dimensión de tiempo temporal, perdón la redundancia, para que se establezca una dimensión de tiempo eterna, perdón la contradicción. Parece que estuviera diciendo cosas ilógicas. La continuación del paraíso del Edén se extrapola entonces, se levanta por encima de nuestro tiempo y de nuestra historia hacia la nueva creación y ahí empieza a desarrollarse, ahora sí, en plenitud.
Porque los seres relacionales, incluso glorificados, necesitamos desarrollar ese amor con Dios. Dios es eternidad. Y por esa eternidad el amor nunca va a poder llegar a una culminación completa, ni el conocimiento de Dios. Ese es uno de los objetivos de la eternidad. Que cada vez estemos en un punto más alto, pero nunca con un fin concreto. Entonces la eternidad no sería una repetición, sino una exploración de nuevas bendiciones de una persona que es inagotable por definición. Dios está formando seres capaces de hacerse la pregunta, ¿para qué una eternidad? Porque esos seres que se preguntan eso están buscando un propósito, están queriendo que todo tenga un sentido, tanto la vida aquí como la vida allá. Y esa capacidad no va a ser destruida, sino perfeccionada en la gloria. En síntesis, Dios no está coleccionando almas para llenar un estadio espiritual, por decirlo de alguna manera. Está formando coherederos, cogobernantes y coamantes de una realidad nueva, cuya riqueza apenas podemos medio imaginar. El sufrimiento presente, el carácter forjado, la madurez espiritual, nada de eso es preparación para estar inactivos, sino todo lo contrario, para actividad completa. Es entrenamiento para una misión eterna cuya escala no podemos imaginar ni medir. ¿Te atreves a soñar? Amén y amén.